por tanto, la bienvenida a Belén Goñi y a las demás personas que le acompañan, representantes de la institución Futuro, a esta comisión. La solicitud de esta sesión de trabajo viene formulada por el Grupo Popular. Señora Beltrán, breve introducción, cuando quiera. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos. Bienvenidas a las representantes de Institución Futuro. Pues bueno, por parte del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios también se está viendo desde hace bastante tiempo que en esta Cámara, en sede parlamentaria, se están haciendo constantes preguntas y un interés especial por la situación y la evolución del sector público empresarial, por las empresas públicas. Bueno, pues estamos viendo el devenir de resultados económicos que tienen, etcétera, sus diferentes reordenaciones, reorganizaciones, la primera y la segunda que avanzó hace pocos días la presidenta del Gobierno de Navarra. Por esa razón, nos ha parecido a nuestro grupo interesante que viniesen ustedes aquí a presentar su estudio, el estudio que han realizado sobre las sociedades públicas y la ordenación del sector público empresarial, y me ha parecido muy interesante los objetivos que tienen. En una de las conclusiones que ustedes plantean en este estudio es que hay que buscar un sector público empresarial moderno y eficiente. Y, por tanto, esperamos su respuesta, la explicación con respecto a las conclusiones que ustedes han llegado y, sobre todo, por el bien de la sociedad navarra, ya que las empresas públicas están gestionando dinero público, valga la redundancia, y es obligación de este Parlamento tener el control o, por lo menos, estar vigilantes sobre su evolución. Muchas gracias. Gracias, señora Beltrán. Pues para dar cumplida cuenta de esta sesión de trabajo, señora Goñi, cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por darnos la oportunidad de contar este estudio. Quería, en primer lugar, presentar a Ana Hierro y a Isabel Larrión, que somos las que hemos estado trabajando en él, y quería un poco decir por qué nosotros hemos hecho este estudio. Institución Futuro hace un par de años ya centró sus focos de actuación en tres pilares, que son economía, empresa, emprendimiento, talento y educación, y el tercero, reforma de la administración. Y entonces, cuando a finales del año 2012 la presidenta del Gobierno dijo cuáles iban a ser sus medidas para 2013, en la parte de reforma de administración, digamos que la que tenía más enjundia era esta, y en esa misión que nosotros tenemos, que es generar ideas y propuestas para ayudar a un mejor futuro, pues decidimos centrarnos en ese estudio, que, como digo, nuestro objetivo es dar propuestas e ideas, que es a lo que nos dedicamos, y que nuestro punto de vista es el que es, porque nosotros somos un think tank de empresarios. Entonces, la estructura del estudio, más que nada, el foco está en esas propuestas, pero para darlas hace un poco de análisis de lo que ha venido ocurriendo desde que a finales de 2009 se creara la CEPEN. Y lo que se centra principalmente, como decimos, es en hacer esas propuestas. Partimos de la base de que la reestructuración del sector público había que hacerla, y también de que se han hecho muchas cosas, y muchas cosas se han hecho muy bien, pero nosotros estamos para dar ideas y propuestas para que esto sea lo mejor posible para el futuro de Navarra. Bien, ¿por dónde empezamos nosotros? Nosotros empezamos por lo que creemos que es el principio, que es plantearse qué deberían hacer y qué no deberían hacer las empresas públicas. Y nosotros ahí lo que decimos es que creemos que aquellas cosas que no son de interés social y que ya están eficientemente cubiertas por el mercado no deberían ser hechas por las empresas públicas. Evidentemente, nosotros no hablamos de empresas completas, lo que hablamos es de actuaciones y acciones, y decimos, habría que analizar esas que están haciendo las empresas públicas y decidir qué tiene sentido y qué no, que hagan o sigan haciendo. En segundo lugar, nosotros lo que decimos es que una vez que sepamos qué cosas tienen interés que sigan haciendo las empresas públicas, había que plantearse si las tienen que hacer las empresas públicas o las tiene que hacer la administración. Y lo que decíamos es que cuando algo que tiene interés social y debe ser hecho porque los ciudadanos así lo quieren, desde lo público, si lo va a hacer una empresa pública en vez de la administración, debería haber algunas razones de que esto sea así. Y algunas, hay muchas razones posibles, pero lo que hay que hacer es tenerlo claro.
Y en tercer lugar, nosotros hablábamos de aquellas cosas, de aquellas que hacen las empresas públicas para prestarse servicios a sí mismas o a la administración. Y aquí nosotros hablábamos, esto es lo que ocurre en cualquier empresa, ¿no? Una empresa puede decidir tener una persona dentro para hacer las nóminas, o puede decidir subcontratar que le hagan las nóminas fuera. Entonces decíamos, en este tipo de actividades que son para prestar servicio a la administración como organización, esto lo deben hacer las empresas públicas o lo deben hacer los privados. Y lo que decíamos es otra vez lo mismo. Si lo van a hacer las empresas públicas, que sea porque hay unas razones de eficiencia, de que ese tema es estratégico y no debe salir fuera de la administración, de que hay que tener un control por alguna razón, etcétera. Es decir, esto que se estudie y que de alguna manera se decida. Evidentemente, si nos pusiéramos a hacer esa tarea entre todos los que estamos aquí, dado que las sensibilidades de cada uno acerca de cómo de grande pequeño tiene que ser lo público y qué es de interés social o no, serían divergentes. Pero nosotros creemos que, además de que pueda existir una horquilla en la que nos estaríamos moviendo todos los que estamos aquí, hay cosas que están fuera de la horquilla y que seguramente todos estaríamos de acuerdo en que no tiene sentido hacer, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido, que lo ponemos en el estudio, es que a raíz de que disminuyeran los ingresos de las empresas públicas, muchas empresas públicas se han puesto a hacer actividades compitiendo con lo privado porque tenían que sobrevivir y porque tenían que pagar sus nóminas, ¿no? Entonces esto es lo que decimos que habría que revisar. Y lo que decimos es, una vez que estemos y tengamos claro qué es lo que tienen que hacer las empresas públicas, tengamos claro cuánto nos cuesta, cuánto nos va a costar, qué ingresos del presupuesto de la administración tienen que ir a financiar esto. Y una vez que tengamos claro esos ingresos, pónganse en el presupuesto, que todo el mundo sepa cuáles van a ser, y además que esas empresas tengan un plan estratégico a medio plazo y que tengan que dar unos resultados a medio y a corto, y todos sepamos a qué se dedican, qué tienen que hacer y qué resultados tendrían que dar, ¿no? Es decir, que no solo por la vía de cuánto van a costar, ya estamos de acuerdo en qué van a hacer, cuánto va a costar eso y que eso esté claro, y luego qué resultados se supone que van a dar por ese lado. Después nosotros hacemos un apartado, digamos, importante, porque nos parece importante, en el tema de recursos humanos y gestión del talento. Este nos parece que es uno de los capítulos que, digamos, más olvidado de esta primera reestructuración y bueno, en la segunda la verdad es que el plan, nosotros hicimos esto antes de que saliera el plan y no conocemos el plan, por lo tanto a lo mejor algunas de las cosas que digo ya están resueltas, no lo sabemos porque solo conocemos las líneas que se contaron, en las líneas no se habló de nada de esto, por lo tanto no lo sabemos, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que la primera reestructuración se decidió que fuera una unión jurídico y económica y allí no se hizo una reestructuración de los recursos humanos ni se habló del tema de experiencia, talento, conocimiento, etcétera. Simplemente fue una jurídica y económica y se retrasó a un segundo momento cuando vinieran las elecciones y ya los siguientes decidieran a quién poner, etcétera, el tema de recursos humanos. Nosotros ahí lo que proponemos o lo que decimos son varias cosas. Primero, hay un tema físico que está ya demostrado desde el punto de vista de las neurociencias y es que las personas cuando tienen miedo se pone a funcionar la parte del cerebro que activa la respuesta al miedo y no la que activa las ideas, las nuevas respuestas creativas, etcétera, ¿no? Y esto es un fenómeno físico. Por lo tanto, ese periodo tan largo desde 2010 en que la gente no sabe qué va a ser de su vida, para algunos no les afecta, porque no les es verdad, esto también va por barrios, pero a otras personas ha hecho que no den durante todo este periodo lo mejor de sí mismas. Y también a algunos gerentes les ha supuesto que cosas que han propuesto se paraban porque se decía espérate, que estamos ahora fusionando, espérate a que venga el próximo, espérate a que, ¿no? Entonces esto habría que intentar que no fuera así. En segundo lugar, si se va a hacer una reestructuración y se va a ver qué cosas van a hacer o no hacer, sería bueno que se dispusiera, como ya decía Deloitte en el informe que hizo en el año 2010, de un mapa de las capacidades, conocimientos y experiencias que tiene la gente que trabaja actualmente en las empresas públicas, para después poder alinear eso con las actividades que haya que hacer. Por otro lado, nosotros creemos también que cada empresa pública tenía una cultura diferente y en el mundo de las fusiones una de las cosas importantes que hay que hacer es fusionar y trabajar en que diferentes culturas lleguen a una sola, que es la de la nueva entidad fusionada. Esta parte nos parece que también sería bueno trabajarla. Y finalmente el tema de la transición y el traspaso de papeles.
solo hasta ahora, digamos que la reestructuración se ha hecho de momento, bueno, se han hecho muchas cosas, pero digamos que la reestructuración desde este punto de vista de recursos humanos se ha hecho sobre todo en la más visible en CEIN. Entonces voy a poner ese ejemplo para que no vuelva a ocurrir. Cuando CEIN se fusiona con la Agencia Navarra de Innovación. La Agencia Navarra de Innovación se creó en el año 99 con Ramón Bultó para gestionar los planes tecnológicos, los sucesivos planes tecnológicos. Esa agencia se fusiona con CEIN en 2011 y cuando en 2013 se produce la reestructuración de CEIN, se decide que CEIN solo se dedique a emprendedores y no a innovación. ¿Vale? Y se toma la decisión de que innovación bueno, pues se lleve desde el departamento, perfecto. Es decir, esta es una idea que si se ha estudiado bien y eso tiene sentido, pues perfecto. Y tiene que desaparecer ANAIN, pues bien. Pero lo que sí que hay que asegurar es que ese conocimiento y esa experiencia en innovación que había, alguien ha tomado el relevo. La realidad que ha ocurrido en este caso es que no hay nadie de ANAIN ahora mismo, ni en la Administración ni en el sector público, y sobre todo no solo que no estén, sino que nadie ha cogido esos papeles ni ese conocimiento que ellos tenían. ¿Vale? Entonces eso es lo que decimos. Oye, si vamos a volver a hacer esto, intentemos no perder conocimiento y experiencia por el camino. Bien. En tercer lugar, nosotros hablamos de los consejos de administración. En este sentido, yo creo que se ha trabajado mucho en reducirlos, en racionalizarlos y esa parte, digamos, cuantitativa, yo creo que se le ha dado un gran avance y está bien. Lo que nosotros hablamos sobre todo es de la parte cualitativa, es decir, un consejero es alguien que tiene un papel importante que jugar en la sociedad, no solamente alguien que va, escucha y cobra la dieta por asistencia, sino que tiene un papel que jugar en el devenir estratégico y en la fijación de los objetivos estratégicos de la empresa, en la representación de los accionistas en ese consejo, en el control a los directivos, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es que los consejeros tienen que ser lo mejor posible para que esa empresa dé esos resultados que queremos que den. Y, por lo tanto, lo que decimos es que los consejeros tienen que tener conocimiento y experiencia en aquellas cosas que tiene que hacer la empresa. En ese sentido, lo que decimos es, bueno, por mucho que la empresa sea muy pública y muy instrumental, eso no quiere decir que todo el mundo que esté en el consejo tenga que ser público de la administración, sino que en lo que hay que fijarse no es de dónde vienen los fondos, sino en lo que tiene que hacer la empresa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Mercadona tiene unos interproveedores que son unos proveedores a los que ellos les hacen, son su principal cliente, si no el único. Y sin embargo, Mercadona no está sentada en los consejos de administración de esas empresas, ¿vale? O sea, quiero decir que el que seas el cliente más importante no quiere decir que tú tengas que estar solo tú en el consejo. Entonces, nosotros proponemos que un tercio sean independientes y que de los que hay que no son independientes sean gente que conozca de eso que está haciendo, de qué va a hacer y de esos resultados que tiene que dar, porque así podrán ayudar en ese papel que tienen los consejeros a que se haga. En cuanto a la retribución, esa eterna cuestión de si se retribuye por la responsabilidad que lleva el cargo, por asistencia o por qué razón, bueno, nosotros lo que decimos es que la mera asistencia, y seguro que todos lo hemos vivido, gente que va y asiste pero no sale de los papeles, entonces esto no debería dar lugar a dieta, ¿no? Nosotros hablamos de una asistencia activa, es decir, de alguien que se lee los papeles, que trabaja, que hace las propuestas, que ayuda, que con sus contactos cuando hace falta también ayuda a la empresa, etcétera. Bueno, la mitad de lo que les estoy diciendo es de perogrullo, supongo, pero bueno. Queríamos resaltarlo porque nos parecía importante, con lo cual nosotros hablamos de asistencia activa. Y luego hablamos también de otro tema, que es el tema de la renovación de los consejos. Una de las cosas que ha pasado en el pasado es que como los consejos, cada vez que había un cambio de gobierno, el consejo en algunos casos cambiaba casi en el 90 o 100%, ¿no? Entonces decimos, oye, los consejos lo bueno es que se solapen y que cuando cambie de uno a otro haya gente que siempre se mantenga, de forma que no se pierda la experiencia y el conocimiento. Entonces, por eso hablábamos también de este tema. En cuanto al tema de las cuentas, nosotros hemos podido trabajar sobre las cuentas de 2011, que son las que están auditadas y las que están publicadas, y las de 2012 de aquellas empresas que las han publicado, que son Asertic y Enexa.
Lo que nosotros decimos aquí es, bueno, los problemas de las empresas públicas, cuando se dice ninguna cubre su coste operativo o la deuda no permite pagar, etcétera, se está siendo un poco injusto, porque aunque es bueno que conozcamos el monto total de cuánto nos cuestan o cuál es el problema, luego, cogidas una por una, unas tienen problemas y otras no, unas tienen deudas y otras no tienen nada de deuda, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, está bien hacer ese ejercicio conjunto para saber cuál es el número final, pero tengamos en cuenta dónde están los problemas. Y nosotros hemos hecho ahí un pequeño análisis muy simple sobre el coste operativo, ¿no? Lo que decimos es, bueno, y ponemos el ejemplo del baluarte. Bueno, el baluarte es una gran inversión y, por lo tanto, la amortización de ese edificio hace que el resultado final dé negativo. Sin embargo, el resultado operativo de esa empresa, que además tiene una parte financiera de manejo de caja de las entradas y tal, es positivo. Bueno, pues cuando acabe de pagar esa amortización, esa empresa tiene digamos, un futuro, unos visos de ser rentable. Sin embargo, hay otras en las que vemos que incluso cuando se pague la inversión nunca ha dado números negros, ¿no? Entonces, estas son las que nosotros decimos, bueno, pues habrá que plantearse si tiene sentido que sigamos con esta empresa o no, mirando no solo la cuenta económica, sino mirando otras cosas. Es decir, también lo decimos, es decir, hay alguno que igual no da la cuenta económica, pero tiene un sentido. Y voy a poner un ejemplo. Yo no controlo bien el contenido de todas las empresas públicas porque la información no está disponible, y entonces, bueno, pues más o menos ves las cuentas, hablas con la gente que está allí y eso no es controlar al 100%. Pero si a mí me preguntaran, oye, ¿tú crees que la estación de esquí de Roncal habría que quitarla o no? Pues yo no sabría decir, porque creo que la fijación de empleo en el Pirineo, que es una zona que hay muy poca actividad y tal, pues a lo mejor vale la pena aunque la cuenta no dé negro. Quiero decir que lo que hay que hacer es estudiarlo, y a veces hay otras cuestiones que pueden hacer que esté, pero eso hay que tenerlo claro. Y en las que vemos que ni cumplen eso, ni dan la cuenta en negro ni nada, pues habrá que pensar quizá en no seguir invirtiendo dinero todos los años. En la parte de los ingresos, lo que nosotros decimos, aparte de que no se debe, para buscar ingresos, hacer competencia a la empresa privada desde lo público, nosotros hablamos de una vía de ingresos que es la vía de generar partenariados público-privados y vender todas las cosas, que son muchas, que saben hacer las empresas públicas, a otros países en vías de desarrollo que ahora mismo las están licitando y las están pidiendo. Entonces, esto en temas medioambientales, del índice de ríos, de desarrollo del sector agro, en todos estos temas las empresas públicas tienen muchísimo conocimiento. Un partenariado público-privado en que se aportara ese conocimiento y por otro lado se aportara ese conocimiento empresarial, esa facilidad para desplazarse, y etcétera, que tiene la empresa, probablemente generarían ingresos que serían muy útiles, y es una vía diferente. Y es una vía, digamos, que en el pasado, en alguna ocasión, desde países del este de Europa se le pidió a Navarra, pero en ese momento pues no tocaba, no estábamos en eso, pero convendría explotarla como están haciendo otras regiones, porque tiene la ventaja además de que el que quiere ver si contrata o no a ese grupo puede venir a verlo puesto aquí y hechos, ¿no? Después nosotros hablamos también de los problemas de coordinación de las empresas públicas, porque las empresas públicas históricamente lo que tenían era un consejo de administración, que el presidente era el consejero que solía, digamos, del que más dependía esa empresa pública. Cuando se crea la CEPEN, el director general de la CEPEN empieza también a tener, a mandar sobre esas empresas públicas, y entonces se generan en algunos momentos mensajes contrapuestos. Entonces lo que nosotros decimos es, coordines eso bien y sépase bien cuál es el cometido del presidente, cuál es el cometido del director de la CEPEN y cuál es el de los gerentes, y sobre todo creemos una relación de confianza continua, que es lo que luego evita muchos de los problemas. Es decir, no solo distinguir bien cuáles son las funciones de cada uno, sino crear esa relación de confianza. En lo que se refiere a la comunicación, históricamente, y ya digo que ahora es probable que se esté haciendo de otra manera con este nuevo plan que salió a la luz hace un par de semanas, pero
la comunicación interna, durante todo este tiempo no había un plan de comunicación interna, cosa que en una fusión es muy importante. Eso ha hecho que muchos de los trabajadores y muchos de los y también los gerentes se hayan enterado de las cosas por el periódico. Es decir, primero se hacía esa comunicación externa y la información sobre aquellas cosas llegaba por el periódico, o porque de repente se colgaban los presupuestos para el año siguiente y la gente veía de una determinada empresa pues que había un recorte del 45% en salarios y decían, esto debe ser que nos van a echar a la calle, pero nadie nos ha dicho nada, pero no sabemos, ¿no? Entonces, creemos que la comunicación interna es importante y tiene que haber, lo que decimos es que haya un plan para que se comunique. Esto no va a ser fácil, porque reestructurar nunca es fácil y esto es así, pero bueno, por lo menos nos parece que sería bueno que hubiera uno. Nos parece que en la comunicación externa sería bueno que se separara, digamos, y que también se intentaran dar mensajes positivos, porque nosotros, esto desde todos los puntos de vista, quiero decir que nosotros nos hemos molestado en mirar durante los 2 últimos años los inputs que ha habido en el periódico, o sea, lo que se ha dicho en el periódico de las empresas públicas, y tengo que decir que en un 80% es negativo. O sea, la imagen que se ha creado en muchos ciudadanos es que lo que hacen las empresas públicas, básicamente, que son unos chupópteros y es un sitio de colocación de amigos y que tal. Entonces esto no es justo, porque no es verdad. Hay empresas públicas que trabajan muy bien y mucha gente muy implicada y haciendo cosas importantes y necesarias. Entonces, dar también la parte de aportaciones de vez en cuando no estaría mal. Y luego la parte en el mundo digital, la parte de comunicación vía redes, alguna empresa la tiene bien, pero en general es un poco pobre, tanto las webs como lo que se hace vía las redes sociales, y entonces aquí decimos que sería bueno en ese ejercicio de que la gente les conozca más y por lo tanto tenga una mejor visión de qué hacen y qué no hacen, la posibilidad de que esto se mejorara un poco. Y finalmente hablamos de transparencia. Yo creo que la transparencia ha mejorado muchísimo ahora respecto al pasado, pero yo creo que se puede avanzar más. Por ejemplo, nosotros hemos querido saber cuánto cuestan las empresas públicas a la administración, y eso no es fácil de saber porque hemos mirado cuenta por cuenta de las de 2011, pero claro, en las cuentas auditadas sí vienen las subvenciones, pero en la parte de ingresos, lo que pueda ser encomienda o encargos, etcétera, no vienen, con lo cual esa información que aparece en el estudio la dio aquí el señor San Miguel, o sea que la conocemos, pero lo bueno sería que la tuviéramos fácil y accesible siempre, ¿no? Y luego las cuentas están colgadas, pero están escaneadas y algunas no se leen bien los números. Esto no es suficiente, o sea, tienen que estar en un formato que sea legible y que se pueda utilizar, ¿no? En los formatos en general. En ese sentido tenemos que decir que hay una empresa pública que acaba ahora de publicarlo, que es Nasartic, que lo tiene en un formato perfectamente legible y además descargable en Excel, o sea que uno puede esas cuentas, o sea que sí que se están dando pasos en este sentido. Y por mi parte, pues nada más, volver a decir que creemos que la fusión y reestructuración y era necesario y que se están dando pasos en la dirección correcta, pero que bueno, que como todo es mejorable y que nosotros lo que queríamos era dar esta visión, teniendo en cuenta que al final los ingresos que reciben las empresas públicas del presupuesto del Gobierno de Navarra es un 2% de ese presupuesto, con lo cual reestructurando las empresas públicas no vamos a solucionar el problema de gastos de la Administración, es decir, que hay que hacer más cosas. Y nada más por mi parte. Muy bien, pues muchas gracias, señora Goñi, por su explicación. Abrimos turno para los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Popular. Señora Beltrán, cuando quiera. Gracias, presidente. Pues muchas gracias también a la señora Goñi por sus explicaciones y por el análisis que nos ha hecho sobre su estudio, el estudio que ha hecho Institución Futuro. Yo le voy a hacer algunas preguntas al respecto, partiendo de la base de que las conclusiones que usted nos ha presentado, aparte, como usted ha dicho, que son de sentido común, muchas de ellas, hay veces que el sentido común también hay que escribirlo y dejarlo bien claro para que las cosas se analicen y se lleguen a ver de otra forma y se tomen las decisiones y soluciones adecuadas. En cualquier caso, sí que quiero resaltar lo que desde mi punto de vista como representante del Partido Popular me parece que es clave dentro de este estudio. En primer lugar, bueno, yo lo he repetido en diferentes ocasiones, pero me gusta que también haya salido de este estudio, que habría que plantearse qué
qué de las empresas públicas o qué contenido de las empresas públicas y de su actividad no es de interés social y de interés y por lo tanto revisarlo en profundidad. También de su informe me ha preocupado, y siempre lo he dicho aquí en sede parlamentaria, la competencia que pueden hacer con el sector privado. Ustedes dicen que ahora mismo, al haberle bajado los ingresos y las contrataciones y las encomiendas de la Administración, lógicamente les han bajado los ingresos y por lo tanto se han tenido que buscar la vida, por decirlo de alguna forma coloquial, para intentar captar otros ingresos provenientes fundamentalmente de sacar otros productos al mercado, diversificando los que ya tenían, y ahí es donde muchas de ellas están entrando en litigio o en competencia con la iniciativa privada. A mí eso me parece, desde nuestro punto de vista, a vigilar, a tener en cuenta, y sobre todo me ha preocupado de su informe que ha quedado demostrado, parece ser, que el desarrollo de las consultorías en Navarra ha sido menor que en otras comunidades debido a la existencia de una sociedad pública, una empresa pública dedicada fundamentalmente a consultorías. Y eso es es un tema a vigilar para que no pueda ocurrir. Los que pensamos que las empresas públicas están para fines sociales y no para hacer competencia al desarrollo privado. Por otra parte, la clave de lo que ustedes dicen es, a mi juicio, que una fusión como se está haciendo la primera y parece ser que va a ser la segunda, no puede pasar por alto un plan estratégico. Fundamentalmente no se puede hacer a tontas y a locas, solo diciendo que se va a buscar ahorro y sinergias, sino estableciendo un plan estratégico serio con objetivos a corto, medio y largo plazo, independientemente del plan director, y con una planificación clara de objetivos y resultados a conseguir. Y si se ve que en ese plan estratégico que alguna de estas empresas no tiene viabilidad, es decir, que no va a dar los resultados esperados, pues habrá que tomar decisiones adecuadas para que esa fusión no se lleve a cabo. Sí, en su informe dicen que se han reagrupado sin estrategia y sin un criterio concreto, ¿no? La primera fusión está claro, después de lo que el señor San Miguel nos explicó aquí, que no ha dado los resultados esperados en cuanto, por un lado, ahorro de costes, que es lo que se pretendía, y por otra parte, en consecución de resultados económicos, porque la presentación del otro día de los resultados, pues no era muy halagüeña la previsión que nos pasó del resultado del 2012. Con respecto a los consejos de administración, pues estoy completamente de acuerdo en que tienen que estar basados quienes lo formen en conocimiento y experiencia, y casi me parece hasta corta la proporción que ustedes plantean de un tercio de profesionales independientes. Me parece que cuanto menos carguemos de personas de la administración, personas de la administración con mucho conocimiento, faltaría más que ahí estén, ¿no? Pero nunca que sean por cargos a dedo o por el lugar que ocupan dentro de la administración, independiente, sin valorar sus conocimientos y su experiencia cuando están tratando de temas tan importantes como es dirigir una empresa pública y con dinero de todos. Y ahora paso a hacerle algunas preguntas. Con respecto al coste operativo, usted nos ha hablado de Baluarte, que efectivamente una vez que ya salve su deuda, parece ser que el resultado operativo será positivo. Me gustaría, si me pudiera decir, qué otras considera ustedes que no va a ser así, que por lo tanto habría que revisar en mayor profundidad. Es decir, que una vez que después de la vida, o sea, que nunca van a tener que la previsión es que no lleguen a tener nunca un resultado positivo. También me gustaría que nos diese su opinión, si puede ser, sobre la nueva fusión anunciada. También sobre la actuación que ha tenido el Gobierno de Navarra con respecto al CEIN, que usted conoce, supongo, por su experiencia anterior, que puede conocer y que ha podido seguir con profundidad. Y la última pregunta, me gustaría saber si ustedes se han planteado y creen necesaria la existencia de la CEPEN, es decir, de la corporación. Si la corporación podría no existir, que ahorrando coste, por un lado, y también evitando esa falta de coordinación en el organigrama que ustedes estaban hablando,
y que la CEPEN estuviese dirigida directamente por el gobierno, que las empresas públicas pasaran a ser coordinadas y analizadas, y todas las funciones que hace la CEPEN directamente por el Gobierno de Navarra o por la Administración. Si cree usted que la CEPEN es verdaderamente útil o podría prescindirse de ella. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán. Por parte de UPN, señora Gainza. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y bueno, en principio darle la bienvenida a la señora Goñi y la señora Hierro y la señora Larrión. A no ser la primera vez que la señora Goñi nos hace planteamientos sobre la reestructuración de las empresas públicas, hombre, yo creo que la reestructuración se está llevando a cabo con unos planteamientos de efectividad, de racionalización, no solamente en nuestra comunidad, en todas las comunidades, la reducción que está habiendo de empresas públicas por distintos motivos está siendo bestial. Claro, nos está haciendo un planteamiento de decir la empresa pública que cubre parte social, que siga siendo pública, aquella empresa pública que puede ser rentable, entonces es competencia en el ámbito privado, luego no es lógico. Yo creo que la reestructuración que se ha hecho de las empresas públicas en Navarra, y así nos lo han trasladado los diferentes gerentes, se ha hecho un análisis de las actividades de cada sociedad, se han analizado los recursos humanos. Una empresa no tiene por qué siempre generar beneficios. Teniendo en cuenta el fin social de algunas empresas, podemos considerarlas que es asumible perfectamente el que tengan pérdidas. La estructura se hace acorde con la actividad que están desarrollando y, por supuesto, que se hace el análisis de costes y se está evitando los prescindibles. El cambio que nos explicó el señor San Miguel en la última sesión de trabajo nos manifestó todas las líneas que tenía previstas y la futura reestructuración ya nos la anunció. Pensamos que es tema de optimizar la gestión, por supuesto, y hay puntos, entiendo que es su estudio, yo lo respeto, habrá puntos que no los comparto. En cuanto a lo que es las cuentas, la transparencia, por supuesto, todo lo que usted ha planteado y más allí. O sea, todas las empresas públicas tienen que tener un nivel de transparencia francamente alto. Los demás temas que ha planteado, coordinación con las empresas, hombre, llevamos con esto poco tiempo relativamente para decir si la coordinación no es que era mala y sigue siendo peor, no es que era mala, se está mejorando. Entonces considero que la coordinación se está mejorando. El tema de comunicación, una red de comunicación interna, externa, tal, es un proceso que se está haciendo en poco tiempo, que había que hacerlo, igual había que haberlo empezado antes, ahí yo no voy a entrar, pero que había que hacerlo y que hay que continuar haciéndolo. Eso lo hemos dicho en esta comisión, de que se tenía que reestructurar todo el sector empresarial. Y no creo que la fusión se haya levantado señor X a la mañana y diga, pues a ver, hoy junto la 1, la 3 y la 5. No, la fusión se ha hecho con un análisis en profundidad de lo que se va a fusionar, qué se va a mantener, qué respuesta se podía dar. Y los planes de viabilidad, por supuesto, es que son más que necesarios y más en este momento. No obstante, sí le digo que analizaremos en profundidad las propuestas que ustedes nos han traído hoy a la mesa. Muchas gracias. Gracias, señora Gainza. Por el Grupo Socialista, señor Caro, cuando quiera. Pues muchas gracias, señor presidente, y gracias también en este caso, las representantes de Institución Futuro por traer nuevamente de la mano del Partido Popular un informe a esta Cámara que siempre resulta interesante porque, bueno, pues la dinámica en sí misma es interesante, ¿no? Que un laboratorio de ideas, en fin, se haga su propia composición del lugar y haga sus reflexiones y los traiga de una manera o de otra al Parlamento
para que haya debate sobre cuestiones que resultan de interés, pues en fin, siempre enriquecen, y por tanto tengo que empezar agradeciéndoles la labor que realizan, independientemente de que en unos momentos podamos estar más de acuerdo que en otros, o incluso independientemente de que podamos estar en desacuerdo en algunas de las cuestiones que se plantean y que se debaten, ¿no? Yo me voy a centrar en los puntos de acuerdo, porque básicamente yo en el informe que ustedes han presentado creo que hay muchos más puntos en los que estamos de acuerdo con ustedes que en los que podemos no estar de acuerdo, porque quizás sea cuestión de matices, ¿no? En referencia a los desacuerdos, y como los matices nos llevarían más tiempo, pues tiempo tendremos, si queremos, de poder discutirlos, ¿no? Y por tanto, centrándome en los acuerdos, yo creo que lo primero de todo es bueno que situemos este análisis que ustedes han hecho en el contexto en el que estamos. Probablemente ustedes han llegado a la conclusión de que era necesaria hacer esta reflexión porque estamos en un contexto de crisis en donde se está reflexionando sobre cómo reestructurar muchas cosas y sobre cómo hacer las cosas de manera diferente a como se venían haciendo, ¿no? Y en el caso de la labor que realizan y de los cometidos que tienen las empresas públicas, pues seguramente el análisis sería muy diferente si lo hubiésemos hecho en el año 2004 o en el año 2003 o en el año 2005 o 2006 incluso, así lo hacemos en el año 2013, en donde evidentemente muchas cosas se están poniendo en cuestión y probablemente con razón. Yo comparto la idea principal y la idea de fondo que creo que ustedes trasladan, y es que efectivamente las empresas públicas no pueden estar ahí para hacer competencia, en muchos casos competencia desleal, al sector privado. Yo creo que es sobre todo importante que la Administración vuelque sus esfuerzos en permitir y ayudar que el sector privado genere riqueza y cree economía por sí solo, sin necesidad de que el sector público tenga que intervenir en muchos casos para hacer lo mismo que está haciendo el sector privado. El sector público tiene un cometido principal, que es llenar los huecos, llenar los vacíos que el sector privado no genera o no llena para implementar los esfuerzos que se están haciendo, pero desde luego no comprendemos ni compartimos que en determinados momentos, y es verdad que esto ha ocurrido, las empresas públicas puedan hacer competencia al sector privado. Yo también soy consciente de que si no hubiese habido empresas públicas las habríamos tenido que crear, pues porque en muchos momentos, en la reciente historia de la comunidad foral, pero también de otros territorios, evidentemente, incluso del Estado, pues es evidente que han hecho una gran labor las empresas públicas precisamente por eso, porque han llenado los huecos y han hecho lo que otros no hacían y lo que era necesario hacer. Por tanto, vaya también eso por delante, ¿no? Yo creo que con la ley de contratos públicos, y no sé si ustedes han llegado en su informe a tener esto en cuenta, puede que haya un antes y un después en cuanto a cómo van a abordar su labor las empresas públicas, porque la ley de contratos públicos ha metido un tajo importante en relación con lo que deben y no deben hacer y cómo deben hacerlo o no las empresas públicas. Y de hecho ahora las encomiendas para las empresas públicas por parte de las administraciones, pues como digo, tienen un antes y un después, porque van a tener que demostrar esas empresas públicas que efectivamente tienen capacidad por sí mismas para hacer frente a esa encomienda, y si no tienen esa capacidad para hacer frente a la encomienda, evidentemente eso tiene que ir a la calle para que las empresas que están trabajando y peleando, y además de forma muy dura en el día a día, pues puedan hacer esa labor y puedan llenar esa necesidad que en esos momentos entiende la Administración que existe. Por tanto, no pierdan la referencia de la influencia que puede llegar a tener la reciente reforma que este Parlamento ha hecho de la Ley de Contratos Públicos, porque creo que es interesante, ¿no? Interesante en cuanto a lo que se refiere a la competencia o no competencia que las empresas públicas pueden hacer con él, en referencia al sector privado. Y también es evidente que en la reestructuración, y lo ha dicho el señor San Miguel, pues y lo han ido diciendo los diferentes gerentes que han pasado por aquí, la idea y el objetivo principal es depender cada vez menos de los presupuestos generales de Navarra y, por tanto, ganar, en fin, en lo que tiene que ver con la generación de sus activos, ganarlo en la calle, o sea, con actividad propia, sin depender tanto como lo hacían hasta ahora de lo que la Administración les pueda dar o no dar de sus respectivos presupuestos. Por tanto, creo que ese también es un aspecto interesante que tenemos que tener en cuenta.
Yo en lo de recursos humanos soy consciente de que efectivamente siempre ha habido una duda y probablemente no sé si vamos a acabar con esta segunda reestructuración con esa duda de si dentro de las empresas públicas están los mejores o están los más amigos. Y sinceramente tengo que decir que eso me preocupa, como les puede preocupar a ustedes y como les puede preocupar al resto de parlamentarios y de parlamentarias y de grupos políticos. Por tanto, la idea que nosotros vamos a defender es que estén los mejores en la medida en que podamos. También es verdad que probablemente con algunas de las remuneraciones que se pagan por las responsabilidades, pues no podamos llegar a tener a los que nos gustaría, pero sí, en buena medida, la idea creo que queda clara de que tener a los mejores frente a tener a los más amigos, eso es algo en lo que se tiene que trabajar. En lo de la composición de los órganos de dirección, pues comparto efectivamente que en fin, pues tiene que haber grandes dosis de independencia en esos órganos con respecto de lo público, pero ya que son empresas públicas es evidente que tampoco debemos permitir que se pierda el control público de las empresas públicas, ¿no? Es algo que en fin, es de puro sentido común. Y en cuanto a lo de la asistencia activa, pues ni siquiera voy a pasar de ahí, porque creo que es fundamental que quien esté trabaje, y si no quiere trabajar o no cree que no tiene que aportar, lo que tiene que hacer es salirse de esos órganos para que otros que tengan ganas y quieran aportar estén. No, por tanto, nada más que comentar. De las cuentas, y con esto 2 pinceladas más y termino, pues creo que el sector público está en una situación extremadamente delicada. Me voy a quedar ahí porque el análisis merecería una profundización mucho más amplia que la que se puede hacer en este momento, pero insisto, extremadamente delicada, y vamos a ver cómo en esta segunda reestructuración se es capaz de dar la vuelta a esa situación de las cuentas. Porque es verdad que aquí hay un hecho evidente, y es que los malos resultados de unas empresas públicas, que hay que cuestionarse si tienen que seguir o no seguir y cómo tienen que seguir, son a veces tapados por los buenos resultados de otras, de tal forma que al final la mediocridad es lo que puede llegar a quedar, cuando es verdad que dentro del sector público hay empresas muy buenas, algunas regulares y algunas muy malas, que hay que repensar el papel que tienen que jugar. Por tanto, nada más a ese respecto, aunque creo que es suficiente. Y en lo de transparencia, en relación con el sector público, han hablado en fin, de comunicaciones internas y externas. Este es un aspecto importante, el de la transparencia, pero ustedes saben como yo que hay un debate abierto entre quienes se ponen a revisar estas cuestiones. Se ha hablado mucho de la huida del derecho administrativo, que es por lo que nacen una de las cuestiones que siempre ha estado en el mismo debate cuando se ha hablado de las entidades públicas, y todos sabemos que las empresas públicas, que como digo se debieran haber creado para llenar los huecos a los que no llega el sector privado, pues a veces no se han creado especialmente para eso, sino para otros cometidos. Se suele decir que se crean las empresas públicas para ganar agilidad, para que la administración tenga más capacidad de atender determinadas situaciones que con los procedimientos administrativos del derecho público pues se tarda más en llegar, y por eso lo que se hace es crear unas entidades que salen del derecho público y desde el derecho privado pues teóricamente son más ágiles, cosa que no siempre se consigue, y lo que se consigue en muchas ocasiones es generar opacidad y que esas empresas públicas se escapen efectivamente del control público. Pero como es un debate que está abierto, pues simplemente lo menciono y tiempo tendremos de profundizar en él. Insisto, en el informe creo que pesa más, desde la perspectiva del Partido Socialista, los acuerdos generales sobre lo que ustedes han planteado que los desacuerdos, y por tanto con eso simplemente les animo a que sigan profundizando en este tipo de debates, porque como he dicho antes siempre son enriquecedores. Gracias. Gracias, señor Caro. Por Bildu Nafarroa, señora Mezqueta, cuando quiera. Egunon, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Goñi y sus acompañantes, por la información dada. No estamos en bastante, en fin, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo de lo que ustedes plantearon en su informe, ¿no? También tenemos algunas discrepancias, por otra parte supongo que lógicas. Usted acaba de definir al iniciar su intervención, ustedes son un think tank empresarial, y obviamente su visión de las cosas tiene
que ser desde esa perspectiva empresarial, ¿no? Por lo tanto, otras visiones diferenciadas a lo mejor no tienen tanto peso para ustedes como esa visión o ese análisis desde la perspectiva empresarial. Sin querer establecer ninguna comparación, también en la enseñanza hay actividades empresariales importantísimas, pero solo están donde esa actividad es rentable, donde no, no. Y ha de cubrirse obviamente de otra forma, de otra manera, desde otros sitios. Por poner un ejemplo, yo me había leído con bastante interés su informe en su momento. Por razones de tiempo no he tenido ocasión de leer el segundo, a pesar de lo cortito que es, de sus 7 páginas. Y yo creo que se identifican bastante bien algunos de los problemas existentes en el conjunto de las empresas públicas y algunos de los problemas existentes en lo que ha sido el primer proceso de reorganización, digamos, de esas empresas, ¿no? Porque yo creo que sí ha sido fundamentalmente un proceso de reorganización, más que de renovación, de puesta al día de las sociedades. Digo, en la fase que ya, en la primera fase. La segunda, en estos momentos, yo por lo menos prefiero no hablar. Y esos problemas, en algunos casos de forma muy sutil, lo cual a mí me deja una cierta preocupación. Digo, hombre, un organismo independiente a lo mejor no tendría que ser tan sutil, sino decirlo más claramente. Pero algunas cosas ya se dicen, ¿no? Y se refleja los problemas existentes dentro de las sociedades desde a partir más que de 2009, de 2011, como consecuencia de la existencia de la corporación y de unos responsables, un equipo directivo, una organización, un director general y demás en la corporación, y los problemas que se suscitan ante la dependencia de cada una de las sociedades de sus responsables directos. Cada una de las sociedades tiene un responsable directo, que es un consejero delegado, un director general o un gerente, que tiene a su vez un consejo de administración y que tiene a su vez encima un consejero de un departamento al cual corresponde y al cual pertenece, y que es ese consejero quien determina, quien decide, o esa cadena de mando, consejero y consejo, quien determina, quien decide qué tiene que hacer, cuáles son en definitiva los objetivos de esa sociedad. Los objetivos de esa sociedad se deciden desde ahí, y los medios con los que va a contar también. Y además, luego queda muy claro que eso es función del Ejecutivo, y en las funciones del Ejecutivo no tiene que entrar nadie más, ni siquiera el Consejo de la Corporación, obviamente. En la última página de su informe, ustedes detallan una serie de funciones de la corporación. Alguna yo creo que está... que la lectura del texto supera la realidad del trabajo de la corporación, pero en el trasfondo se refleja esas decisiones básicas de para qué es esta empresa, qué va a hacer esta empresa, con qué va a contar esta empresa, quién la va a dirigir y qué consejo va a estar sobre ella, están en otro sitio. Y ahí efectivamente se produce lo que ustedes llaman, pasando por encima, en fin,
en algún sitio creo que se dice pues que puede haber unas directrices, pero luego el consejero de turno se encarga de que no se cumplan, de que se haga otra cosa, a las directrices que han venido en este caso de la corporación. Eso es un problema básico. Citan en un párrafo de una línea las palabras del director general actual en su última comparecencia. Dicen, anunció que delimitarán y clarificarán las funciones de los departamentos, de los gerentes y de los consejos de administración. Falta un cuarto elemento, que es el que está en discusión, el de la propia corporación. Ahí está la madre del cordero. Va a haber consejos profesionalizados, y cuando digo profesionalizados, quiero decir formados fundamentalmente por profesionales que conocen la materia de la que tiene que tratar, de la que va a tratar esa empresa de lo que son, de la que son consejeros. Va a primar la gestión dentro de esos cauces en los que estamos de acuerdo. Las empresas públicas no tienen que ser una competencia de las empresas privadas, pero donde no ha habido empresa privada y de pronto se ha descubierto un nicho que venía desde hace años cubriendo la empresa pública, bueno, a ver cómo hay que arreglar eso, sabiendo que la empresa privada va a desaparecer de ese nicho en el momento en que no sea rentable. Yo creo que hay muchos matices ahí que hay que tener en cuenta y hacerlos con mucho cuidado, ¿no? La clave del asunto yo creo que está más que en la gestión de la corporación, que es importantísima, que está dando frutos, seguramente no todos los que se quisieran, pero está en la equilibrio entre lo que es uso político de las empresas públicas y gestión desde el más puro estilo empresarial, añadiéndole todas esas cosas que son necesarias. Yo siempre he dicho, nosotros pensamos que las empresas públicas, la primera función que tienen, como las demás, es ser rentables, y todas las empresas públicas tienen que ser rentables. Algunas podrán serlo económicamente y otras económicamente serán deficitarias, pero serán deficitarias porque socialmente el trabajo que están cumpliendo, las acciones que están llevando a cabo, son rentables para la sociedad. Poco más que todo eso, pero alguna cosita así. Hombre, no son sitios de amigos, pero un poquito, que decía aquel, sí, un poquito sí. Es usted, cuando en el año 2011 se hace la nueva remodelación de consejos y demás, a partir de un gobierno no monocolor, sino bicolor, pues verá usted lo que pasa, ya me contará. Pero mírese muchos años anteriores, ¿qué personas forman parte de los consejos de cada una de las sociedades? ¿Qué tiene que ver la presencia de muchas de esas personas con la capacidad de gestión que se supone tiene que tener un consejero? Capacidad de gestión, capacidad de análisis, capacidad de poder opinar sabiendo de qué está opinando, en definitiva, y teniendo una experiencia sobre eso. Mídese todo eso y a lo mejor resulta que sitios de amigos, solo de amigos no, pero vaya, un poco sí. Y le voy a trasladar no para su consuelo, no es consuelo, termino ahora mismo, señor presidente, gracias. La forma, o sea, en la comunicación necesaria y en la transparencia y en la puesta a disposición de la sociedad de esa información, este Parlamento tiene como función, y no pequeña, sino muy importante, conocer, por ejemplo, los presupuestos, seguirlos, conocer las cuentas anuales de del Gobierno de Navarra y trabajar
con los presupuestos, todo esto, ¿no? Pues en estos momentos aún estamos peleando porque esa información llegue al Parlamento en un formato que sea no solo legible, porque un PDF lo es perfectamente, sino propicio para poder trabajar con ello. Hemos conseguido ya cosas en los 2 últimos años. Hasta hace 4 años nada, de nada. Por lo tanto, en fin, ya les digo que no es como consuelo, pero sí como indicativo de cuál es el interés real que hay porque las cosas sean transparentes. Además de usar mucho la palabra porque es muy bonita y además está muy de moda. Nada más. Repito que muchas gracias por su presencia. Gracias, señora Mezqueta. Por parte de Aralar Nafarroa Bay, señor Longas, cuando quiera. Gracias, señor presidente, señorías, señora Goñi y resto de representantes de la institución Futuro. Buenos días, Egunon. Pues gracias por la información. Parece bien que distintos colectivos, instituciones, pues cuando piensan que tienen algo interesante que decir, pues me parece bien que acudan al Parlamento porque estamos también para eso y tendremos en cuenta o analizaremos el informe con el que podemos estar de acuerdo con muchas cosas. Quizá no con el punto de partida, por ejemplo, lo que se dice en el informe sobre las reestructuraciones de la CEPEN, eso ya se dijo en sede parlamentaria, se le dijo al Gobierno, se le dijo al presidente, ¿es presidente de la CEPEN? No, al consejero, perdón, la presidenta es la señora Barcino. Se dijo al consejero, curiosamente, parece que este Parlamento que a veces parece que les da un poco de alergia, pues resulta que también trabaja y lleva algún adelanto en esas conclusiones. Pero bueno, aquí hay, al margen del contenido concreto del informe, que ya le digo que en muchas cosas podemos estar de acuerdo, pero bueno, lo que hay de fondo es las concepciones, las funciones que debe desarrollar el sector público empresarial. Ahí es donde puede haber más margen de discrepancia. Usted dice que, o dicen en el informe, perdón, pues que en general aquellas actividades que son eficientemente cubiertas por el mercado, pues deben dejarse a la empresa privada. Bueno, hay que ver qué entendemos, y con lo que ha pasado en los últimos años hay muchas dudas como para emparejar alegremente los términos eficiencia y mercado. Porque es que además, como digo, se da por supuesto, yo creo que con mucha alegría, la superioridad de los mercados sobre los gobiernos para asignar el capital, pero claro, ahora cuando hablamos de superioridad de los mercados, hablamos de los mercados financieros y como digo, pues la evolución económica en los últimos 5, 6, 8 años, pues da mucho que pensar sobre eso. Y por otra parte, las funciones de la empresa pública van mucho más allá. Incluso aunque compitan con la iniciativa privada, porque pueden tener funciones, por ejemplo, usted ha mencionado un caso, el centro de esquí de Roncal, en el cual pues puede estar justificado. Hay otro caso, el de Zunzunegui, en una comarca en la que se enfrenta a una crisis brutal, en la que puede estar justificada cierta intervención, aunque sea en la producción directa de bienes y servicios. En otros casos, por razones, incluso, por ejemplo, de progreso tecnológico, la situación tecnológica de Navarra en materia, por ejemplo, de cartografía catastral, hubiera sido la misma y sería hoy la misma si Tracasa fuera privada. Yo estoy seguro de que no, por ejemplo. Es decir, que a veces estas iniciativas, y por supuesto están las consideraciones sociales, a mí no se me caen los anillos, hay que ver caso por caso, pero ya cuando se atribuyen específicamente al mercado
cuando en realidad el mercado es una entelequia, no se sabe bien qué es, y muchas veces cuando se piensa en el mercado se piensa en algo que no existe, porque no existe, esa imagen idealizada como mecanismo eficiente de asignación de recursos, pues bueno, no tiene por qué ser así. Y otra cosa con la que desde luego estamos de acuerdo, que también se ha dicho aquí, es la lamentable gestión del capital humano que se ha hecho en estas reestructuraciones, que es puramente contable, es sumar balances y ya está. Se ha hecho una gestión lamentable del capital humano. Decía usted que las neurociencias muestran que con miedo no se innova. Es verdad, hay un refrán que quizá explique mucho del retraso económico español, aquello de que el hambre agudiza el ingenio, y el hambre lo único que agudiza es las ganas de comer, y es que va por ahí, yo creo, también la reflexión que ha hecho. Luego está el tema de los consejos de administración, no voy a entrar ahí. Fíjense ustedes, de todas formas, se habla de profesionales independientes, me parece muy bien. Ahora hay que pensar si eso garantiza la transparencia. El señor Caro ha dicho, ¿están los mejores o están los más amigos? Pues no sé, le puedo hacer a usted esa pregunta, porque me ha sorprendido que reflexione usted sobre eso en voz alta, pero en fin. Lo digo porque aquí también propusimos que el Consejo de Administración estuviera integrado de una manera plural por el Parlamento, y eso seguramente hubiera asegurado mucho más la transparencia que todos los profesionales independientes, porque si al final responden ante quien responden, sigue siendo todo bastante oscuro. Pero bueno, en conjunto ya le digo que le agradezco, aunque seguramente el punto de base, el punto de partida, que nunca es neutro, evidentemente, no existe nada parecido a la ciencia objetiva, y desde luego en economía mucho menos, aunque el punto de partida sea distinto, pero son reflexiones que hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta todas las reflexiones, y desde luego también le digo que seguramente con certeza coincidimos en muchas cosas, aunque en otras también vamos a discrepar, si nos permite. Muchas gracias. Gracias, señor Longas. Por izquierda a izquierda, señor Nuín, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Pues agradecer a la señora Goñi y al resto de personas de la institución Futuro que nos han trasladado los contenidos de este informe que han realizado sobre el sector público, sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra. Hay elementos con los cuales pues yo creo que nosotros, y de forma prácticamente general, podemos estar de acuerdo. Todo lo que concierne a la transparencia, mejorar la transparencia, también aprovechar, en fin, una buena gestión de los recursos humanos, del talento, no se pierda experiencia, no se pierda conocimientos, que se gestione bien ese aspecto, que se mejore. También lo que tiene que ver con la comunicación externa, transparencia, comunicación externa, es decir, porque son instrumentos que aseguran el control social, el control democrático de unas herramientas que pertenecen a la sociedad, que son públicas. Sobre esas cuestiones y sobre esos elementos yo creo que pues puede existir un consenso y un acuerdo muy amplio y muy general, ¿no? Luego, sobre otras cuestiones, pues evidentemente no. También lo plantea usted, es evidente que hay un hay un debate ideológico, ¿no?, sobre lo público, sobre qué debe ser lo público, cuál debe ser su dimensión, su alcance, su papel, su función en la sociedad y en la economía. Nosotros no compartimos esa afirmación dicha en esos términos de que las empresas públicas o lo público no debe hacer competencia a las empresas privadas. Formulada así, de esa manera, pues no lo compartimos. No es este el momento, quizás, de hacer un debate o un análisis más profundo de esta afirmación, pero nosotros no participamos del dogma liberal de que, bueno, algo se ha comentado también ahora por el señor Longas, de que hay una superioridad del mercado y de lo privado para alcanzar un eficiente funcionamiento de la economía, para crear riqueza e incluso para generar progreso social. Esto puede ser que suceda en determinadas experiencias, en determinados momentos, en determinados ámbitos, pero como dogma general, pues lo consideramos que es un mito y que no es real.
Y precisamente lo que está sucediendo en los últimos 5 o 6 años, pues creemos que avala mucho esta afirmación. Y nosotros creemos que sí hay sectores de la actividad económica decisivos para el buen funcionamiento y el gobierno de la economía, que deben tener una presencia no solo regulatoria, sino presencia incluso en su funcionamiento pública. El tema del sector financiero está ahí. Ahora, claro, en España, claro, porque una cosa son los debates teóricos y otra cosa son lo que sucede de verdad en la economía. Y una cosa es el debate teórico, ideológico, político entre lo público y lo privado, y otra cosa es lo que sucede en el día a día. Y claro, la experiencia en el Estado español, más que de un debate entre lo público y privado, muchas veces la experiencia real ha sido la de una especie de Estado que muchas veces, público, por lo tanto, ámbito público, que muchas veces lo que ha actuado es como una herramienta de una élite económica o empresarial, o al servicio de determinadas estrategias económicas o empresariales, no como un ámbito que competía, no, sino como una herramienta de esos intereses económicos. Hombre, lo que ha sucedido estos años con las cajas de ahorro, ponerlas al servicio de los empresarios del ladrillo, que es lo que se ha hecho con carácter general, en unos casos mucho más y en otros casos mucho menos, con la complicidad de la política, evidentemente, de los responsables políticos, pero como herramienta al servicio de... Y ahí están los resultados, ¿no? Por lo tanto, eso hay que matizar y afinar mucho más estos debates, más de lo público, lo privado, en lo teórico, en una cátedra universitaria, un debate político teórico, y ver realmente lo que ha sucedido. Y aquí, en el caso del Estado español, siempre hemos tenido más de esto que de otra cosa. Pero en todo caso, aquí realmente, cuando ha estallado ya en el 2007-2008 la crisis financiera, luego económica, aquí prácticamente de las grandes empresas públicas españolas estaban todas ya privatizadas, y desde hacía bastante tiempo. Sí es verdad que las comunidades autónomas han creado sector público empresarial, sí, es cierto, pero en fin, y habría que, y ahora voy a poner algún ejemplo de algunas actuaciones que en nuestra opinión no tienen ningún sentido. Pero las grandes, el gran sector público, energético, financiero, de comunicaciones, etcétera, eso estaba todo privatizado ya. En fin, y el mercado no ha funcionado eficientemente en este país. Y algunos ámbitos del mercado, como el financiero, por supuesto que no. Pero bueno, más allá de ese debate más teórico que otra cosa, en lo que nosotros decimos que hay que bajar a lo que realmente sucede, y decir que no compartimos ese dogma, para nosotros un dogma neoliberal de que lo público pues debe estar en todo caso restringido y que la preeminencia siempre debe ser de lo privado. Pues dicho esto, alguna cuestión concreta. Consejos de administración, consejeros independientes. Bien, pero claro, consejeros independientes que conozcan, pero que sean independientes. Profesionales que conozcan el sector pero que sean independientes, porque muchas veces puede ser que si buscamos consejeros independientes, profesionales que conozcan, pues a lo mejor tienen ligazones o vínculos con empresas privadas también, porque claro, son profesionales, tienen que conocer. Y en segundo lugar, la experiencia también concreta, por bajar la experiencia, es que en muchas empresas públicas, y no hablemos ya de las cajas de ahorros también, donde en los últimos años ha habido muchos consejeros independientes, estos normalmente no han abierto en general la boca para cuestionar ninguna decisión. El tema de las cajas es evidente, con lo cual, en fin, pues hay que luego concretar realmente cómo opera eso, porque la práctica muchas veces demuestra que no funciona. Bien, aquí hemos tenido casos. Nosotros creemos, como ya he dicho, que una empresa pública para nosotros puede en determinados momentos que esté justificado que opere en ámbitos donde hay empresas privadas. Lo que nunca está justificado es que opere sin un interés social, o un interés general. Y aquí tenemos algún ejemplo donde hay alguna empresa que pública que en nuestra opinión no está nada acreditado el interés social o general que repercute en la sociedad, teniendo en cuenta la inversión y el dinero público que se ha hecho para ese proyecto, y que no compite con una empresa privada, porque es que el mercado de las empresas privadas no entran ahí, porque no es, ahí está el circuito de los arcos, es
decir, no, claro, es que no entra lo privado porque no es negocio, y qué interés social. Y claro, y ese escaso en un sector empresarial como el navarro, que somos una comunidad pequeña, reducida, pues claro, cuando una, dos o tres operaciones como esta salen mal, pues lastra toda la corporación pública empresarial. Entonces claro que hay pero esto, ¿qué criterio ha habido ahí? Claro, es un debate político de responsabilidades. O Nasubinsa, ¿tiene sentido Nasubinsa que la meta el gobierno de Navarra una operación ligada con el sector educativo? Nasubinsa está para vivienda social, en alquiler o en propiedad. Ahora tiene sentido que le hipotequemos a Nasubinsa para algo que no es su objeto, como es la operación Salesianos. Claro, estas cosas es aterrizar en lo concreto, en lo práctico, y dos o tres operaciones como estas luego lastran toda una corporación donde puede haber otras empresas que sí que tienen una función social clara, sí que tienen una justificación clara, pero como el resultado de la corporación está lastrado por dos o tres operaciones como estas, hay que despedir al 20% de la plantilla de todas las empresas, también las que tienen un objeto social claro. Estos son los problemas que a nosotros nos preocupan de CEPEN realmente, y de la gestión que se ha heredado, o de los elementos de gestiones anteriores, decisiones anteriores que hemos heredado, y que ahora hay que afrontar en un contexto económico muy malo, por supuesto, muy complicado. Y donde es difícil también desde el sector público, desde los presupuestos públicos, desde el gobierno de Navarra, pues también suplir déficits, pérdidas de las empresas públicas, aunque estén justificados por su interés social en muchas de ellas. Bueno, pues en todo caso estas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan. En todo caso, bueno, pues agradecer el informe e insisto, en cuestiones, transparencia, gestión del conocimiento, del talento, comunicación, yo creo que sobre esto son elementos también muy importantes para que existe ese control, ese debate riguroso social también sobre el papel de las empresas públicas, y sobre estas cuestiones pues nosotros también compartimos buena parte de lo que traslada en el informe. Nada más y gracias. Gracias, señor Nuin. Para finalizar, parlamentario no escrito, señor Ayerdi, cuando quiera. Bien, eskerrik asko presidente jauna, eta ongi etorri hemen goñi Andrea eta bere taldeko pertsonei. Decía que bienvenida y a usted y a todos los miembros de su equipo. Bueno, la verdad es que yo tengo que empezar agradeciendo el trabajo que ustedes han hecho y desde luego su presencia aquí, ¿no? Como ya se ha dicho por parte de otros portavoces, creo que aportar reflexión desde la sociedad civil en estas cuestiones siempre es interesante. Además, cuando se hace con una sistemática y con una vocación o con un interés, digamos, por lo menos de hacerlo con seriedad y desde esa perspectiva, más allá de que estemos de acuerdo al 100% o no, pues yo creo que lo primero es agradecer. Y además, en segundo lugar, yo también tengo que decir que en general la valoración global que hacemos es positiva también del informe que ustedes nos aportan, ¿no? Incluso cuando ustedes, hilando con lo que decía ahora mismo el señor Nuin, pues ustedes mismos critican cosas y critican con nombres y apellidos, ¿no? Cuando en su página 7 de conclusiones, por ejemplo, por empezar por un tema muy concreto, pues dicen expresamente plantearse muy seriamente para el futuro si la administración debe realizar operaciones del tipo circuito de los arcos en David Oblecaros, pues yo creo que están demostrando, creo que también en algún sitio critican la cuestión de Salesianos, a la que ahora mismo hacía referencia el señor Nuin. Yo creo que también en ese sentido pues demuestran que en el informe están situando cosas concretas encima de la mesa, lo cual yo creo que es especialmente interesante, ¿no? Porque además de darnos conclusiones generales como las que usted ha señalado, en el texto pues se mojan y son capaces de situarse en cuestiones concretas que creo que la ciudadanía pues lo agradece especialmente. A partir de ahí yo también quería empezar por la reflexión sobre el interés social o la provisión eficiente por parte del mercado. La verdad es que yo creo que aquí hay un debate absolutamente crucial y estratégico, ¿no? ¿Qué es interés social y qué no es interés social? ¿Es interés social la generación de empleo cuando la iniciativa privada pues está absolutamente bloqueada, bien porque no tiene financiación o bien porque en determinadas actividades estratégicas pues donde la eventual recuperación de la inversión sería en su caso muy a largo plazo y quizás con unos porcentajes de riesgo elevados no quiere entrar o no está dispuesto a entrar? ¿Tiene sentido ahí? Y eso es interés social. Es interés social, por ejemplo, liderar una actividad nueva, emergente en un nuevo sector tecnológico. Es interés social. Desde este lado podría serlo, en los parámetros determinados y en según y qué condiciones, ¿por qué no? Es interés social. Yo creo que eso está más claro, usted lo ha dicho, fijar población en el territorio en determinados momentos, puede serlo. Ahora mismo con la crisis yo creo que estamos viviendo además la parálisis de la iniciativa privada por el problema de la financiación. Yo creo que eso es una cosa absolutamente evidente. Es de interés social que
que haya iniciativa o actividad en determinados sectores donde la habría, quizás privada, si hubiera acceso al crédito. Bueno, pues son todas cuestiones que están ahí encima de la mesa y que yo creo que luego cuando bajamos al terreno concreto es cuando efectivamente toca mojarse, ¿no? En cualquier caso, lo que yo sí coincido con ustedes es que si estamos o decidimos como sector público empresarial hacer acciones o tener sociedades, debemos tener claro en cada caso para qué y cuál es la razón que está detrás. Yo eso sí que creo que es absolutamente fundamental. Y tenemos que tener claro que si tenemos 8 actividades, 10, 6, 5, las que sean, si hay 4 cuyo objetivo es absolutamente social y además están llamadas a perder dinero, que se diga claramente con nombres y apellidos y, como usted señalaba, se cuantifique y se diga, bueno, esto nos va a costar tanto, y que eso la ciudadanía lo conozca, lo sepa y no pasa nada, y que lo que luego pidamos a esa empresa es que no pierda más o que no cueste más de lo que ha dicho que iba a costar, ¿no? Yo en ese sentido creo que es una aportación que ustedes hacen y a mí me parece absolutamente clara, porque es que si no, de otra manera efectivamente yo creo que se generan sensaciones confusas, porque al final se puede producir la contradicción de que tengamos un sector público empresarial con dedicado, digamos, a actividades que tienen una justificación social y sin embargo luego todos, y digo todos, pues nos echamos las manos a la cabeza porque tiene pérdidas, ¿no? Y los titulares de la prensa dicen el sector público empresarial pierde no sé cuánto, pues si ya sabíamos que iba a perder, ¿no? Yo creo que a veces es verdad que se generan elementos de contradicción, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser más sinceros todos, más claros desde luego el gobierno y los gestores, pero luego también en la gestión, en la comunicación externa de toda esta cuestión, desde luego medios de comunicación y seguramente grupos políticos, pues tenemos que ser seguramente más coherentes, ¿no? Yo creo que por ese lado, desde esa perspectiva en general, ya le digo que sí que estoy de acuerdo. Insisto, valoro muy positivamente que se diga claramente que hay algunas actividades que no tienen sentido, ¿no? O que por lo menos deben replantearse. Yo recuerdo que hace 2 años ya escribía un artículo diciendo, hombre, planteémonos la desinversión de los arcos, planteémosla, por lo menos, hagamos ese análisis. Ustedes también lo recogen aquí. ¿Se ha hecho ese análisis? ¿Por qué no se ha hecho? Yo no digo luego que se desinvierta, pero por lo menos que se haga el análisis, ¿no? Que se mire el escenario. A partir de aquí, bueno, pues de la reestructuración empresarial que nos plantea ahora el gobierno, bajar de 13 a 8, pues no lo sé. Nosotros todavía necesitamos estudiarla más en profundidad. Sí señalar que a priori pues hay cosas que llaman la atención, ¿no? Llama la atención que Intia se deje sola y que la ciudad agroalimentaria, en lugar de mezclarla con Intia, se mezcle con Asubinsa y demás. Pues a mí son cosas que me llaman la atención. O, en fin, hay algunas conexiones, o que Nilsa se conecte con GAN, pues también quizás a mí me llama la atención. Es decir, no se ven visiones estratégicas claras, ¿no? Es decir, ¿cuál es la visión estratégica que está detrás de esta apuesta, ¿no? ¿Por qué se suma esto, ¿no? Pues desde luego no ha llegado claramente, por lo menos a este parlamentario no le ha llegado, y creo que a la sociedad tampoco esto se está entendiendo muy bien. A partir de ahí, de las otras cuestiones concretas que ustedes nos sugieren, que ya le digo que en gran medida pues yo creo que compartimos, me parece interesante las posibilidades del partenariado público-privado a las que ustedes aducen, por ejemplo, para poder rentabilizar el conocimiento existente en la administración y la apertura a nuevos mercados, que quizás siendo solo público pues sería complicado. Yo creo que eso es un tema que puede ser interesante. Creo que Intia en este sentido sí que se estaba planteando alguna cuestión, pero tengo dudas de que con estas remodelaciones y estas reestructuraciones se estén perdiendo de vista esas cosas y primen más otros criterios de absoluto recorte y absoluta tal, y desde esa perspectiva que se sacrifique, como usted bien decía, sapiencia y conocimiento, ¿no? En materias pues absolutamente importantes. En relación a los consejos de administración, hombre, pues yo sí que creo que aquí el principio de participación activa, implicación activa, responsabilidad activa debería estar. Yo creo que los que son consejeros de estas sociedades deberían sentir en sus carnes que son responsables y que pueden serlo legalmente, ¿no? En un momento dado. Yo creo que hasta hace muy poco nadie se ha sentido responsable legalmente de ser consejero en una sociedad pública. Yo creo que hay que sentir el peso de la responsabilidad. En cuanto a los altos cargos de la administración, que sean miembros de los consejos de administración de las sociedades públicas,
yo entendiéndolo como una prolongación de su trabajo, y entendiendo que los altos directivos, digamos, deben tener dedicación exclusiva a la administración, si el ser consejero de una sociedad pública forma parte de su trabajo de alto cargo, yo en ese caso la verdad es que sería más partidario de que no tuvieran dietas, claramente, y de que esas dietas revertieran a la hacienda foral. Lo tengo claro. Yo creo que el alto cargo debe cobrar un único sueldo, que el ser miembro de un consejo de administración forma parte de su trabajo como alto cargo, e insisto, por lo tanto, que no deba tener una dieta independiente, sino que se reintegre a la hacienda foral, ¿no? Desde ese lado. Pero bueno, en cuanto a los principios, desde luego, de participación, responsabilidad activa y demás, por supuesto, faltaría más, ¿no? ¿Cómo no? En cuanto a la concepción de independiente, no independiente, pues sí, teóricamente independiente. Ahora, ¿quién es independiente del todo en la vida? Esto es complicado. Ya lo sabemos todos, que quién es complicado, pues es complicado, no nos vamos a engañar. Pero bueno, yo creo que eso hay que hilarlo efectivamente, como se decía, con la transparencia. Hay que mejorar en transparencia. Sí que creo también, y ustedes lo señalaban, que no se puede meter a todas las empresas en el mismo saco, a las empresas públicas en el mismo saco. Creo que hay que hacer una comunicación individualizada de las mismas y un conocimiento individualizado de los mismos. Hay sociedades que, por ejemplo, están diseñadas para no perder dinero, es que lo van a ganar siempre, no sé. Yo creo que quizás el caso más evidente de esto es Nilsa, ¿no? Que creo que con el canon que cobra, pues todos sabemos que no va a perder dinero, y casi todos sabemos pues la cuenta de resultados que va a tener, ¿no? Pues, son situaciones, insisto, muy diferenciales, y hay que darle un trato distinto. Por terminar, en definitiva, señor presidente, y no me alargo, valorar positivamente el informe señalado. Creo que el caballo de batalla efectivamente está en la definición de interés social, provisión eficiente, qué es interés social, y en cada uno de los momentos estratégicos de la comunidad, que creo que es distinto, creo que es muy distinto, y ahí está la clave, y seguramente puede estar la dispersión. Y a partir de aquí, sí, en los demás aspectos más operativos, que son, creo, secundarios a ese, pues creo que tenemos que trabajar, bueno, pues incorporando transparencia, visión separada, y creo que tenemos que ser coherentes también entre lo que esperamos de la sociedad y luego pues lo que le exigimos, ¿no? Nada más, y eskerrik asko. Gracias, señora Yerdi. Me gustaría recordarle, señorías, aunque ya sé que es tarde, que esto era una sesión de trabajo y no un debate sobre la corporación pública empresarial, que es en lo que se ha convertido. No se han autorregulado ustedes absolutamente nada, y llevamos ya un rato excesivamente largo para lo que marca el reglamento para este tipo de sesiones. Simplemente es un recordatorio. Lo digo para que cuando en otra ocasión les plantee otro tipo de tiempos, pues, en fin, no protesten ustedes. Simplemente es un recordatorio. Señora Goñi, su respuesta. ¿Tiempo? 10 minutos máximo. Vale. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos, sobre todo porque siempre es muy enriquecedor escuchar opiniones diferentes, ¿no? Porque uno siempre tiene, como yo decía, su visión, y está siempre bien enriquecerla con la de los demás, que tienen otra visión diferente. Respecto a las cosas, voy a intentar agrupar, a ver si soy capaz. Nosotros decimos que fusionar por fusionar es tontería. Es decir, cuando se fusiona algo es porque lo que sale, el 1 más 1 nos va a dar 3 y no 2. Entonces, en este sentido, no nos sentimos muy capaces de valorar si juntar la ciudad agroalimentaria con no sé qué, o Nilsa con GAN, porque no conocemos suficientemente bien. Lo que sí nos gustaría es que nos lo contaran. Es decir, el que lo conoce y lo ha hecho, seguramente hay unas razones, y estaría bien saberlo. Algunas de las que se han hecho en el pasado no tenían sinergias de ningún tipo, pero no las tenían con nadie. Quiero decir, Navelsa como empresa pública, que lo que se ocupa es de metrología legal, y de que cuando tú te vas a poner gasolina, aquello que marca 2 litros sean 2 litros, pues no tiene nada que ver con ninguna más. Con lo cual, la fusión es con la que la fusiones, las sinergias van a ser muy difíciles, ¿no? Porque lo que hace pues es diferente. Y entonces se optó por fusionarla con 2, como se podía haber optado por otras, ¿no? Pero lo que sí que será bueno es que se produzca esta sinergia, y que 1 más 1 sean 3, y que se nos diga, se nos cuente por qué. Yo no soy capaz de valorar si es mejor o peor. Nosotros, en general, cuando hablamos de las cosas y del interés social, etcétera, que efectivamente este es un debate de calado y de profundidad, no solo con respecto a las empresas públicas, sino con respecto a la administración en general, que hace lo público, que hace lo privado. Nosotros lo que decimos es
que cuando no hay un interés social y eso en el mercado se hace eficientemente, se debe hacer en el mercado. Si hay algún interés de otro tipo, y que no tiene que ser solamente económico, por supuesto, puede ser de muchos otros motivos, nos parece razonable que se haga en el ámbito público. Y en ese sentido, nosotros hablamos en general más que de empresas, de actuaciones. Nosotros ponemos un ejemplo ahí concreto del CENAI y lo que decimos es: creemos que la formación a adultos que da el CENAI, y estamos hablando de unas acciones que hace para formar y preparar para el examen de Cambridge a 240 euros, nos parece que eso, ¿qué sentido tiene que lo haga el CENAI cuando hay muchísima gente en el mercado haciéndolo y haciéndolo eficientemente? Y prepararte para el examen de Cambridge, así como que todos sepamos inglés es de interés social, prepararte para el examen de Cambridge seguramente no. Es decir, nosotros creemos que hay que afinar un poquito más al ámbito de las actuaciones y no solo a las empresas en general. Y en ese sentido hay empresas que tienen un interés social en genérico y que hacen muchas cosas de interés social, pero que hacen actividades concretas de consultoría que se están haciendo igual en el mercado, de análisis de páginas web, de no sé qué, que son cosas que hay mucha gente haciéndolas en el mercado y además mucha gente que las hace bien, ¿eh? Entonces ese es el tipo de cosas, por ejemplo, que decíamos. Sobre la nueva fusión, yo creo que opinar sin información, nosotros no sabemos más que las líneas que se han contado, y creo que el plan es mucho más grande que esas líneas que se han contado, con lo cual de lo que podemos opinar es lo que se ha dicho, pero no me atrevo a opinar de la segunda fusión y del plan porque no he visto el plan, solo lo que todos hemos oído en la PPT, pero creo que eso es muy escaso y me consta que en la CEPEN han trabajado mucho y le han dado muchas vueltas al plan y entiendo que ese plan tiene mucho más contenido que eso. Por lo tanto, cuando tengamos el plan y podamos dar una opinión, digamos, más mejor, pues la daremos. De momento, si opinamos solo sobre las líneas que han salido, pero ya digo que esto es solo sobre las líneas, pues digamos que todo vuelve a ser muy económico y muy de corto plazo. O sea, nos falta estrategia y personas a nosotros en lo que se contó, pero que no quiere decir que no esté, insisto. Respecto a quién va a dar resultados positivos y negativos, digo lo mismo. A nosotros tenemos unas impresiones y un histórico, es decir, que Sendaviva desde que se creó no ha dado nunca números negros, pues esto es así. Sendaviva es una empresa que es de Sodena, ¿no? Entonces, sobre todo, tiene la mayoría. No ha dado nunca resultados. Y eso, como tenemos un histórico, lo podemos decir. Si pensamos en el circuito de los Arcos, pues hasta ahora no los ha dado y parece difícil que los dé. Pero claro, yo no sé medir porque no tengo la información, pero el que la tenga debería hacerlo, porque llevamos hablando del circuito de los Arcos desde el año 2010. Y entonces ya convendría que de una vez alguien cogiera todos los datos y cerrara la cuestión y decidiéramos qué vamos a hacer, ¿no? Pero el circuito de los Arcos, yo no sé si genera mucho trabajo o no y mucha riqueza en la zona en la que está. No sé si además paga muchos impuestos y entonces la cuenta sale positiva, pero habrá quien lo sepa. O sea, todos esos datos se pueden sacar. Desde luego no parece que ahora mismo den negro, ni parece que a corto plazo vaya a dar números negros. También es verdad que lleva muy poco tiempo operando, pero esto es lo que parece. Ahora, de ahí decir hay que cerrarlo, yo no tengo toda la información, lo mismo que el Roncal, yo no tengo toda la información, pero creo que ese trabajo hay que hacerlo y sobre todo cerrar alguna vez una cuestión y no seguir años y años hablando de lo mismo en los periódicos y gastando tinta sobre el circuito de los Arcos. Cerremos ya el tema y listo. Nosotros cuando decimos que las empresas deben dar EBITDA positivo, lo que estamos diciendo es, vamos a ver, una vez que hayamos decidido cuánto nos van a costar y por tanto qué ingresos públicos van a tener, lo que se le debe exigir a cada empresa pública es que los maneje bien y por lo tanto que ya con esos ingresos que ya sabemos que van a salir del erario público porque esa empresa tiene un interés social y económicamente si no es viable, pues que los maneje bien y dé el resultado que deba dar y dé los resultados no solo económicos sino de otro tipo que hayamos dicho que debe dar. Nosotros no decimos que el sector público o privado, no entramos en cuál es más eficiente o menos eficiente, etcétera. Yo creo que hay ejemplos en el sector público de gran eficiencia y seguro que hay uno que todos ustedes conocen y me voy a otro ámbito totalmente distinto, que es uno de los juzgados de instrucción de Pamplona que funciona como la seda, no tiene ni un caso, no tiene casos atrasados y además en segunda instancia no le rebaten casi nada de lo que hace, que son las 2 medidas de calidad y es todo público y en cambio hay otros ejemplos de cosas que funcionan mal y efectivamente en lo privado hay muchas cosas que funcionan bien
bien y otras habrá que funcionen mal. Es decir, que no voy a entrar en ese debate, aunque digamos que podríamos hacer estadística y seguramente la balanza se inclinaría más hacia un lado que hacia el otro. En cuanto a qué es interés social o no, efectivamente las cosas cambian en el tiempo y por eso sería bueno que el sector público empresarial además fuera ágil y flexible. Quiero decir que hay cosas que pueden ser hoy muy interesantes y que luego se esté cubriendo un hueco de mercado y que luego no vayan a serlo. Hay cosas, es decir, las cosas efectivamente cambian en el tiempo y en el tiempo todos tendemos a acumular grasa. Yo he estado en las empresas públicas y soy consciente de que ha habido una época de acumulación de grasa como pasa en todos los sitios, ¿no? Y cuando vienen las vacas flacas todo el mundo nos volvemos otra vez a repensar o reinventar. Las empresas públicas están continuamente y las privadas deberían estar continuamente repensándose y haciendo estrategia cada X tiempo y viendo lo que sobra, lo que falta, etcétera. Es decir, en este sentido creo que en el paso del tiempo también se tiene que tener en cuenta. Me gustaría decir en cuanto a los consejeros y lo de amigos y no amigos, etcétera, que es distinto la empresa que el Consejo de Administración, pero aparte de eso, ahora mismo hay consejeros y la independencia, transparencia, porque no sé por qué por ser independiente uno va a ser menos transparente, etcétera, ¿no? Este tipo de afirmaciones a mí me chocan un poco, pero hay ahora mismo consejeros de lo privado que a pesar de tener una dieta asignada no la están cobrando y están trabajando y mucho en algunas empresas públicas porque consideran que tal y como está el tema mejor no cobrar, ¿no? O sea que quiero decir que esto también se da. Y bueno, yo creo que más o menos también una cosa que se ha dicho un poco, creo que sí que es verdad que en muchos casos se ha pecado más de omisión que de acción, es decir, que hay muchos consejeros y mucha gente que no dice nada, aunque esté de acuerdo, lo dice luego en los pasillos, pero no lo dice donde lo tiene que decir, ¿no? Yo no sé si no es un mal endémico español o qué, pero esto sucede y ha sucedido, y efectivamente el que tú seas independiente no garantiza que luego hagas bien tu trabajo, como tampoco lo garantiza el que seas de la administración o de cualquier otro sitio. Y luego finalmente decir que los altos cargos de la administración ya no cobran de las empresas públicas. Los altos cargos de la administración tienen una cantidad, no solo por pertenecer a los consejos de las empresas públicas, sino a otros consejos de otras cosas en Madrid y de otros temas que hacen, tienen una pequeña cantidad que está en el presupuesto, con lo cual ya ellos ya no están cobrando de las empresas públicas. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos y muy enriquecedor. Bien, pues muchas gracias, señora Goñi. Muchas gracias también a las señoras Hierro y Larrión, representantes de la institución Futuro, por su presencia y su información. Antes de suspender la sesión, señorías, les voy a informar que el siguiente punto, que se desarrollará a partir de las 12 del mediodía, que era la sesión de trabajo con los representantes de la Comisión Gestora de la Fundación de Can, se va a celebrar con medios de comunicación, no como se había anunciado sin, sino que se va a celebrar con. Sin más que tratar de momento, señorías, se suspende la sesión, que se reanudará a las 12.